El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. El abandono de los niños y la pobreza extrema tiene un efecto devastador. 7 de cada 10 menores se encuentran desnutridos. El 75% de los centros educativos públicos con infraestructura colapsada. Más de 60,000 docentes en calamidad doméstica. A pesar de que un 95% posean grados de licenciatura y otro porcentaje con maestrías y doctorados. Esto nos ha convertido en el sector más golpeado. En los últimos 9 años, devengando un salario de 9,863 lempiras con 76 centavos. No se puede hablar de paz y democracia cuando sufrimos discriminación. Ante esto, el Colprosuma exige un reajuste salarial apegado a la ley. La miseria del magisterio es culpa del gobierno. Al 2018, los docentes seguimos ganando el mismo salario del 2009, a pesar de todas las variables económicas que golpean las finanzas de los maestros. Y aún con eso, seguimos de pie, sosteniendo la escuela pública. Basta ya de palabras y discursos. Es hora de cumplirle a los formadores de patria. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Roberto Troches, presidente. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. En el Congreso Nacional no hay presupuesto para los docentes. La crisis del país se agudiza cuando miles de personas abandonan nuestra patria, huyendo del hambre, la inseguridad, el desempleo. Huyen porque vivimos en un país donde no hay oportunidades ni esperanza de nada. Esta frustración acumulada tiene su máxima expresión en las recientes caravanas, donde hondureños y hondureñas se juntan para abandonar el país acompañado de sus familias, para viajar en un máximo peligro, caminando hacia los Estados Unidos. Aunque todos parecieran que conocen el fondo de este fenómeno, no es verdad. Todos creen que el problema es el crimen organizado, el desempleo, el hambre, el miedo. Pero repetimos, desconocemos la génesis de la crisis que vive nuestro país. Si revisamos algunos países que dejaron de ser pobres, que tenían crisis igual que los hondureños, descubrimos cosas como las siguientes. Frente a las necesidades de un país, escogieron políticos para que los gobernaran, que tuvieran alta sensibilidad social, que conocieran de sus problemas y que establecieran prioridades. Pero estos países que han alcanzado niveles sociales de bienestar definieron como prioridad invertir en la educación pública. Invertir en la educación pública significa cambiar la forma de pensar de los políticos y, en forma general, cambiar la forma de pensar de los ciudadanos y crear más oportunidades en todos los aspectos para que las familias puedan vivir dignamente. Pero en Honduras es todo lo contrario. Aquí los políticos y la empresa privada creen que invertir en la educación es un gasto. Los políticos tradicionales y de poca visión que nos gobiernan se inclinan más en gastar el dinero en otros aspectos que no son más importantes que la educación. Un pueblo con educación es un pueblo con inteligencia, y esto lo primero que le permite es escoger correctamente a los políticos que nos gobiernan, porque dado el caso de nuestro país, en su gran mayoría, los cargos más importantes del gobierno los asumen políticos y funcionarios incapaces, que poco o nada les interesa los problemas del pueblo, pero que además su ignorancia no les permite ver la crisis en que se debate el pueblo hondureño
y la educación pública. En la agenda del presidente de la República y del Congreso Nacional, y dentro de sus prioridades, la educación y la salud están en quinto lugar. Recientemente los colegios magisteriales se reunieron con la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional de la República. A esta reunión concurrieron, aparte de representantes de los colegios magisteriales, el ministro de Educación y la viceministra de Finanzas, estos dos últimos en representación del presidente de la República. La Secretaría de Finanzas, de acuerdo a sus atribuciones, es la responsable de presentar el anteproyecto de presupuesto general de la República, para que posteriormente sea sometido a debate y a aprobación del Congreso Nacional de la República. Y fue con la participación de la viceministra de Finanzas, quien actúa en representación de Juan Orlando Hernández, y dicho con sus propias palabras, que en el presupuesto general de la República no se ha incluido ningún centavo para ajustar o aumentar el salario de los docentes. En cambio, el ministro de Educación, Marcial Solís, tibiamente manifestó su preocupación por la necesidad de dar un aumento a los salarios de los docentes y sin ninguna base se atrevió a mencionar una cantidad. De todas formas, habría que agradecerle a don Marcial Solís su buena intención. Pero de igual forma, nos preguntamos, ¿por qué él con su iniciativa no presentó dentro de su presupuesto una partida donde debió establecer un ajuste salarial digno para los maestros? Sino al contrario, lo hizo de manera informal frente a la Comisión de Presupuesto. En conclusión, tanto el Gobierno de la República y el Congreso Nacional no están pensando dar un incremento salarial a los maestros de la educación pública. Totalmente lamentable es la posición de la mayoría de los políticos que nos representan en el gobierno y en el Congreso Nacional, cuando no entienden que invertir en la educación, en una educación con calidad, significa en el mediano y largo plazo salvar nuestro país. Los dirigentes magisteriales pudimos comprobar que en el Congreso Nacional, que en la Comisión de Presupuesto, no hay ni un centavo para aumentar el salario de los docentes. Este descubrimiento nos impone como prioridad que tenemos que exigir a los diputados que se incluya una partida presupuestaria para el aumento salarial de los docentes, aumento que debe ser a la base. En casi 10 años los docentes hondureños no hemos recibido ningún ajuste salarial, contrario a otros sectores que anualmente reciben sus incrementos salariales y algunos hasta 2 veces por año. Sin embargo, a los docentes no se nos aumenta el salario, pero sí se nos desprestigia y discrimina. Los padres de familia, los medios de comunicación, la iglesia, la empresa privada, conocen muy bien del desempeño y disciplina con que trabajan los docentes a nivel nacional. No nos pueden venir ahora con el cuento de que solo pasamos en huelga y que no trabajamos los 200 días. Al contrario, a pesar de los pésimos salarios que devengamos, trabajamos con entusiasmo, con mucho cariño y aprecio por los niños y los jóvenes. Ante tanto desprecio del gobierno hacia los docentes, creemos que llegó el momento de que la sociedad reaccione y se pronuncie a favor de sus maestros y que públicamente expresen que los maestros se merecen un mejor salario, porque son los maestros los que después del seno del hogar cuidan y educan a sus hijos, cosa que los demás profesionales, que aún siendo tan importantes, jamás van a ser más importantes
que los docentes. Solicitamos y exigimos a la Comisión de Presupuesto del Congreso que se incluya una línea presupuestaria que aumente el salario de los maestros. Públicamente pedimos una reunión con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, con quien estamos seguros podemos sostener un diálogo para lograr su apoyo de un aumento salarial para los docentes, en reconocimiento de su ardua y difícil tarea. Solo la educación genera oportunidades y logrará que nuestro país cambie. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Yo te extrañaré. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma lamenta profundamente el sensible fallecimiento de doña María Erlinda Lazo, quien era madre de los compañeros maestros Juan Carlos Lazo y Andrea de Jesús Lazo, ambos afiliados a nuestra organización en Lanquevalle. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Son las que más invaden mi mente. El abandono de los niños y la pobreza extrema tiene un efecto devastador. 7 de cada 10 menores se encuentran desnutridos. El 75% de los centros educativos públicos con infraestructura colapsada. Más de 60,000 docentes en calamidad doméstica. A pesar de que un 95% posean grados de licenciatura y otro porcentaje con maestrías y doctorados. Esto nos ha convertido en el sector más golpeado. En los últimos 9 años devengando un salario de 9.863 lempiras con 76 centavos. No se puede hablar de paz y democracia cuando sufrimos discriminación. Ante esto, el Colprosuma exige un reajuste salarial apegado a la ley. La miseria del magisterio es culpa del gobierno. Al 2018, los docentes seguimos ganando el mismo salario del 2009, a pesar de todas las variables económicas que golpean las finanzas de los maestros. Y aún con eso, seguimos de pie, sosteniendo la escuela pública. Basta ya de palabras y discursos. Es hora de cumplirle a los formadores de patria. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Roberto Troches, presidente. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches, compañeros y compañeras, bienvenidos al segmento de Panorama Gremial Educativo este jueves 1 de noviembre. Me acompaña el presidente de nuestra organización, el profesor Roberto Troches, el secretario general de la Junta Central, el profesor Oveniel Flores, y el compañero Elías Muñoz, gerente general de nuestra organización. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, Merari, buenas noches al Magisterio Nacional, especialmente a las bases del Colprosuma. Buenas noches, compañeros, compañeras, líderes, lideresas en todo el país. Un saludo para todos. Igual buenas noches a todo el magisterio y a todo el pueblo hondureño que nos está mirando. Es un placer estar en el programa y continuamos con el mismo. Compañeros, el jueves anterior les explicábamos con los compañeros ampliamente sobre la propuesta salarial presentada por nuestra organización. El Colprosuma continúa realizando las acciones para poder lograr esta actualización salarial justa, digna, apegada a la ley, como lo hemos repetido reiteradamente, para todo el Magisterio Nacional. Durante esta semana el Magisterio estuvo a la expectativa de la audiencia que el Colprosuma mantuvo con la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, el profesor Roberto Troches, quien conformaba esta comisión del Colprosuma, quienes estuvieron presentes en esta audiencia y cuáles fueron las atribuciones que mostraron esta comisión. Bueno, esta comisión por parte de Colprosuma la integraba su servidor, el compañero Oveniel Flores y el compañero Elías Muñoz.
todos nosotros pues llevamos el objetivo de incidir para que se cree una línea presupuestaria para que haya un reajuste salarial. Por parte del Congreso Nacional la integraba la Comisión de Presupuesto. También en esa reunión estaba el ministro de Educación y su equipo de asesores que tenía al frente, asimismo el de Escalafón, el gerente de Recursos Humanos de Escalafón, como también la Secretaría de Finanzas, la viceministra de Finanzas. En ese sentido estaba todo el equipo, tanto de Finanzas, del Congreso Nacional y del Ejecutivo, más nosotros por el Colprosuma y las demás organizaciones fraternas que también tienen el mismo interés y el mismo objetivo de buscar un reajuste al salario de los docentes. Entonces esta reunión yo la veo muy positiva. Bueno, hasta estos momentos nosotros le expresábamos a nuestros afiliados y al pueblo hondureño y a todo el Magisterio Nacional que no había presupuesto para esto, tal como sucedió, pero sí vemos la voluntad y agradecemos ese espacio de voluntad del ministro, agradecemos el espacio de voluntad del mismo Congreso Nacional y el compromiso que de repente tiene que adquirir la Secretaría de Finanzas para que por fin, después de 9 años, se recuerden que los maestros existimos y que tenemos familias y que es necesario continuar con la estrategia de buscar un reajuste a nuestros salarios para el próximo año 2019. Profesor Oveniel Flores, ¿cuál era el objetivo, los puntos que podemos resaltar de esta reunión con la Comisión de Presupuesto? Bueno, primero expresar que el Colprosuma, como una organización comprometida con todos sus afiliados y con el magisterio a nivel nacional, continuamos con el trabajo, con todas las acciones para lograr una actualización salarial justa que bien merecida la tenemos todos los maestros, ya que los maestros hemos estado cumpliendo responsablemente en los centros educativos, realizando con mucho amor, con mucho compromiso nuestro trabajo. También los maestros pues se han preparado académicamente con grados de licenciatura, maestría, doctorados. El magisterio tiene un compromiso grande con el desarrollo y el progreso de este país. En ese marco, pues en ese contexto hemos estado luchando, ya que el salario de los docentes ha estado congelado durante hace ya 9 años. Desde el 2009 nuestros salarios prácticamente no han tenido ningún ajuste y hemos visto pues cómo se ha ido encareciendo todos los productos, pues han subido de precio, los servicios públicos, pero los salarios de los docentes han estado completamente congelados. En esta reunión pues que tuvimos con la Comisión de Presupuesto se tocaron algunos puntos importantes. Se presentó lo que es el presupuesto, la ejecución del presupuesto del año 2018. También se presentó el anteproyecto del presupuesto para el año 2019. Resaltar aquí que, como bien lo habíamos expresado como organización, tanto en el presupuesto 2018 como en este anteproyecto 2019, no va ningún renglón presupuestario para la actualización o para un ajuste salarial a los docentes. En esta reunión también el Colprosuma presentamos, toda la comisión que estuvimos ahí presentes, presentamos la propuesta de actualización salarial que hemos realizado basada en los diferentes factores que hemos venido explicando y exponiendo a los compañeros, tanto el factor de inflación, la devaluación de la moneda, una propuesta que está enmarcada en la ley, tanto en la Constitución de la República como en el Estatuto del Docente, y también una propuesta basada en los incrementos al salario mínimo que han sido aplicados a los diferentes sectores, no así a los maestros. Entonces fueron prácticamente los puntos que podemos destacar en esta reunión, que creo que más adelante los analizaremos uno por uno. Pero, profesor Elías, como Colprosuma, ¿cuáles eran las expectativas que se llevaban a esta audiencia? Bueno, primero decirle al magisterio que la expectativa que nosotros teníamos, y lógico, el trabajo que venimos desarrollando, es cómo resolvemos el problema financiero, económico de todo el magisterio a nivel nacional, porque son 9 años de no tener un ajuste al salario, y eso provoca automáticamente el empobrecimiento, no solo del docente, sino que de los hijos de los profesores, los padres de los profesores, o sea, todo el grupo familiar que depende de ese maestro. Entonces, cuando nosotros solicitamos esa audiencia
y con la Comisión de Presupuesto. Entonces nosotros tenemos una expectativa clara, es cómo nosotros como colegio podemos resolver el problema del poder adquisitivo que hoy tenemos los profesores, el problema que tenemos los docentes a nivel nacional sobre esa parte, pero además yo debo informarle a todo el magisterio y a todos los que nos están mirando, es que nosotros además de proponer lo que es la parte salarial, hemos propuesto cómo resolvemos el problema de los centros educativos, porque no se trata aquí de repente que el maestro le den X cantidad y el profesor esa cantidad que se le puede dar, se le puede proporcionar o se le puede ajustar el salario, lo viene a invertir siempre en copias para los alumnos, de cómo arreglar una ventana, cómo arreglar un pupitre, cómo arreglar el problema del agua, de la luz, de la inseguridad del centro educativo. Entonces, lo que hacemos es un círculo vicioso, se le hace una asignación presupuestaria para el salario, pero lo viene a invertir en el centro educativo. Entonces, hemos propuesto que hay que resolver el problema de la educación, no solo la del profesor, hay que resolver el problema de los niños, las condiciones de los niños, pero también hay que resolver el problema de los padres de familia que están sin empleo, y entonces ese es un solo problema que tenemos en los tres factores, y además resolver la parte financiera, que no solo es para el docente, sino que para esta problemática. Como colegio hemos presentado una propuesta no solo salarial, sino que una propuesta integral a los problemas que cada día enfrentan nuestros compañeros allá en tierra adentro y en las áreas urbanas, aquí en Tegucigalpa, por la situación calamitosa en la cual laboramos los profesores. Y hemos dicho, no hablemos de calidad si los profesores, si nosotros como docentes no tenemos todas las condiciones pedagógicas, tecnológicas y ambientales en los centros educativos, porque difícilmente podemos estar aquí discutiendo con el ministro que la calidad aquí, la calidad y las condiciones difíciles. Decirle entonces al final que nuestra expectativa era, por una parte el salario de los profesores, pero por otra parte las condiciones en las cuales los centros educativos se encuentran al día de hoy. Y es que a lo largo de nuestro programa, con nuestros invitados, analizaremos el orden cronológico de todo lo que sucedió. Muchos tuvimos la oportunidad de seguir la transmisión. Se ha generado mucha confusión en las redes sociales por parte de los compañeros. Esta noche las aclararemos, veremos lo que sucedió esta mañana. A continuación veremos la participación del presidente de esta comisión del presupuesto, Mario Pérez, y luego estaremos analizando cada aspecto importante que se destacó en esta audiencia. Siendo el Congreso Nacional el órgano que aprueba el presupuesto general de la República todos los años, todos los funcionarios están en obligación de comparecer al Congreso Nacional cuando sean llamados para medir, evaluar cómo va la ejecución presupuestaria del año que esté en curso, al igual que también poder analizar el presupuesto para el año siguiente. Usted es el administrador de la Secretaría de Estado a la cual se le asignan más fondos en el país. Para el año 2018, el presupuesto de la Secretaría del Estado anda cerca de los 28.000 millones de lempiras. Supera por más del 50% a la siguiente secretaría que le sigue, que es la de Salud. Así que eso, creo yo, hace más grande el compromiso y responsabilidad de poder escuchar de hoy de usted, la comisión y los invitados especiales y el pueblo hondureño que nos mira a través de los diferentes medios de comunicación, en qué se ha gastado el dinero del pueblo. ¿Qué podemos objetar sobre lo que menciona el diputado? ¿Será suficiente el presupuesto de la Secretaría para cubrir todas las necesidades de salarios, infraestructura, material didáctico, etcétera, de todas las calamidades que se viven en el sistema educativo? El diputado ahí hace una relación del presupuesto en relación a las otras secretarías. Pero recordemos que en años anteriores, el ministro anterior hizo rebajas al presupuesto. Al haberse presentado al Congreso Nacional a hacer 3 rebajas al presupuesto, lo que heredaron es el abandono de la escuela pública. Es por eso que ahora necesitamos, el país lo necesita, los hondureños lo necesitan, la sociedad lo necesita, que se vuelva a recuperar un presupuesto que permita que rescatemos la escuela pública, que rescatemos el aula de clase. ¿Por qué nosotros hablamos de eso?
sencillo, porque en nuestras aulas sigue siendo una aula de clase igual o peor que la que estaba hace 50 años. Entonces nosotros necesitamos avanzar en ese proceso y priorizar la educación como un elemento importante para la existencia del país. A eso sumémosle el abandono en salarios que tienen nuestros compañeros. Hoy los compañeros emigran, se van en caravanas a Estados Unidos, se van a Europa, a España, principalmente a Canadá, porque su salario ya no tiene esa competencia. Entonces, cuando el diputado habla de 28.000 millones, está hablando de un presupuesto global que es muy poco cuando se tiene 62.000 o 64.000 docentes en calamidad doméstica. Entonces nosotros en ese sentido hemos hecho incidencias, queremos decir que estamos incidiendo para que ese renglón presupuestario se alimente y tenga suficientes recursos para que el próximo año nuestros compañeros tengan un reajuste salarial digno. Esa es la estrategia de Colprosuma, una estrategia que nos permita a nosotros avanzar y que nos permite a nosotros también visualizar también en esto de presupuesto cómo se ingresa la partida presupuestaria para que se pueda pagar también los salarios que dejaron de percibir los profesores desde hace años. Hablamos de planillas complementarias, el crecimiento vegetativo y natural desde 2008, hay profesores que no se les ha pagado. Todo eso lo aseveramos ayer, así como también incluimos dentro del presupuesto que planteamos nosotros, el planteamiento es que se ingrese a los compañeros de Proeco por parte de la Secretaría para que esos compañeros tengan el mismo compromiso y se les reajuste el salario y que tengamos también un control correcto y podamos apostarle a la calidad educativa de Honduras. Entonces, en ese sentido, el compañero Oveniel Flores pues presentó esa propuesta como Colprosuma, como una organización seria, responsable. Hemos planteado correctamente, a la par del reajuste salarial, debe ir el rescate de la carrera docente. ¿Qué es la carrera docente? Es la estabilidad laboral de nuestros compañeros, en los concursos de nuestros compañeros, 17.000 compañeros que elaboraron un concurso que fue nulo, hoy necesitamos, hay como 20.000 que deben de realizar un concurso. El próximo año hay que apostarle a eso, asimismo la movilidad laboral, los traslados de nuestros compañeros. Eso es el planteamiento que nosotros hemos hecho como Colprosuma y debemos de apostarle a que ese presupuesto, que como dijimos nosotros anteriormente, no hay una línea presupuestaria en estos momentos, pero le estamos apostando a que se ingrese y en ese sentido es que habla el diputado y habla la comisión y tenemos claro el camino correcto, es servir a nuestros compañeros, es buscar la alternativa para que ya de una vez por todas se recuerden que los profesores también tenemos hijos y que también tenemos un salario, que tenemos el compromiso también de educar a este país, pero el Estado también debe bajar la presión, el golpe, la represión laboral, también eso es planteamiento y en ese sentido pues hemos buscado también una mesa de diálogo para resolver los grandes conflictos que también tiene el Magisterio Nacional. En esa parte donde el diputado Mario Pérez establece y dice que quien administra los fondos de la Secretaría es el ministro y luego hace una relación con la Secretaría de Educación, yo quiero decirle algo al Magisterio. Primero, no podemos comparar una familia que esté integrada por 3 y una familia que esté integrada por 6. La Secretaría de Educación en su personal anda en 13 y 14.000 empleados. La Secretaría de Educación tiene, solo en docencia, tiene más de 60.000 profesores laborando. O sea, no puede haber, en cuestión de salario, no puede haber una comparación. Y luego hay 23.386 centros educativos y a lo más unísono pueden haber unos 3.000 a 4.000 centros de salud, incluidos los hospitales. O sea, cuando él hace y quiere y dice que es la Secretaría de Educación que tiene más presupuesto, hay que valorar estos factores. Hay que valorar cuántos profesores tenemos, cuántas enfermeras y doctores trabajan, cuántos centros de salud y hospitales y centros educativos, y además las condiciones de 23.000 centros educativos nunca va a ser las mismas condiciones a 3.000 a 4.000 centros de salud y hospitales. Por lo tanto, cuando establece esa comparación, yo creo que no debe de hacerse y hay que aclararla, porque cuando menciona 28.000 millones para la Secretaría de Educación y luego de Salud menos, entonces esa relación debemos de declararlo que no es compatible cuando las condiciones nuestras son diferentes, mucho
más que la Secretaría de Salud. No es que estemos en contra de salud, lógico que lo apoyamos y necesita más salud. Y no es ese, entonces debatimos esa parte porque aclarar que no se puede comparar el tamaño de una secretaría con la otra. Que el presupuesto realmente que hay para educación es insuficiente, si la misma realidad que vive el sistema educativo público pues lo refleja, donde tenemos el 75% de los centros educativos completamente destruidos, el problema de la unidocencia, de la bidocencia, donde no hay presupuesto para crear nuevas plazas docentes para que atiendan la gran demanda de niños y jóvenes que están esperando un maestro para que les brinde el pan del saber. Si tenemos un promedio de un sanitario para cada 200 alumnos, o sea, el presupuesto, al ver la realidad en que se encuentra la educación en el país, los bajos índices de rendimiento nos reflejan que se necesita pues un incremento a lo que es el presupuesto destinado a educación. Y es que también escucharemos algunos aspectos que destacó el ministro de Educación en esta audiencia. Estamos todavía en las aulas con una pedagogía bastante atrasada, con muy poco equipamiento, con una estructura física que los medios de comunicación se encargan todos los días en mostrarnos que está colapsada y que los fenómenos climatológicos se encargan todos los años de arruinar tal vez un equivalente o más aún de lo que ese mismo año habíamos logrado reparar. En esa parte, el ministro reconoce la situación en la cual están los centros educativos en dos aspectos, en la parte de climatológica y luego en la parte de infraestructura. O sea, nosotros, si en esa reunión nos hubieran pues dejado hablar a cada quien, hubiéramos sacado cientos de problemas así, porque somos los que lo vivimos. De hecho, es de relación eso, pero si el maestro que me está escuchando ahorita le diéramos entrar y enumere 3 problemas que tiene el centro educativo, se los enumera en 3 segundos, le dice más de 3 problemas. Entonces, la problemática que el sistema educativo tenemos es tan inmensa y el ministro además en toda su exposición mencionó mucho de los problemas que tenemos y está totalmente de acuerdo. Al final, él está consciente de la situación que tenemos, pero esa parte que reconoce el ministro, esa lo conocen los diputados, porque ellos en política andan en los centros educativos, visitando los centros, pero también la conoce Juan Orlando, la conoce todo el mundo. El tema fundamental aquí es cuál es la decisión o la voluntad política que tiene el gobierno para resolver esos problemas, que es allí donde nosotros como colegio desde enero, desde 2011, venimos propugnando por un gran pacto para que vayamos resolviendo esos problemas, pero no encontramos voluntad política sobre esa problemática que el ministro mencionó. 2 factores que yo decía al inicio de que tomé la palabra, podemos enumerar cientos de factores, problemas que tenemos. Bueno, y es que reconocen, entonces sí se sabe, el por qué abandonar la educación pública no es de este gobierno, esa es secuela de muchos gobiernos y más se ha priorizado en los últimos gobiernos. Entonces, en ese sentido, hemos visto y hemos aclarado bien que el presupuesto de la Secretaría de Educación sigue siendo insuficiente para que el país medio avance y se modernice y alcance como Colprosuma. Es que por lo menos debe de presentarse un presupuesto de 42.000 millones de lempiras para poder salir de esto. Pero bueno, lo importante es comenzar, lo importante es que veamos voluntad política para resolver el gran conflicto de la escuela pública, porque ya ellos mismos están tocando fondo. Cuando la gente emigra, cuando nuestros niños se van en caravana, cuando la gente arriesga su vida para abandonar otro país, es porque el elemento educativo no está siendo atendido correctamente, no se está generando empleo en el país, no hay salud y la inseguridad, 4 elementos que hay que combatir por medio de la educación de este país. Esos elementos son trascendentales y importantes. Recuperar la escuela pública, recuperar la educación de este país para generarle condiciones de vida diferentes, y ese es el proceso. Si ya lo conocen, ahora deben de apostarle a buscar los recursos necesarios para rescatar el aula de clase como Colprosuma lo planteó al inicio en su documento. 10 centros educativos, de 10, 7 están totalmente destruidos. El 75% de nuestros centros educativos no tienen agua ni luz
Esa realidad ha sido mostrada por el Colprosuma al gobierno y es ahí donde estamos enfocando para que comencemos en gran pacto por la escuela pública y resolvamos y busquemos resolver a largo, mediano plazo los grandes problemas que tiene la nación a través del sistema educativo del país. La manera de decir no es el silencio, porque no tenemos dinero para atender un montón de solicitudes que todo el mundo nos hace, porque es que las necesidades nos superan, ya van a ver en el cuadrito, en el otro cuadrito que tienen que ponerme ahí, nos superan horrorosamente. Eso es lo que hace difícil la situación prácticamente, y le pasa también a otros ministros. Todos lo que sentimos es que estamos ahí para caerle mal a la gente porque no tenemos dinero para resolver los problemas que son enormes. El ministro ha sido muy claro al enfatizar que no tienen dinero, las necesidades nos superan. Ha manifestado él, aparte de decir que la pedagogía es atrasada, que la infraestructura es colapsada, el ministro de Educación conoce perfectamente los problemas que nos aquejan en el sistema educativo, los reveló en la audiencia. Pero ahora, ¿qué le compete a esta comisión de presupuesto luego de haber escuchado la realidad? Y es que el problema es que tanto el presupuesto 2018 es insuficiente para cubrir las necesidades, como lo dijo el ministro. Se le presentan un montón de problemas, no puede solucionar ninguno porque no hay dinero, no hay presupuesto. La otra situación es que también el anteproyecto de presupuesto que se presentó ya para el año 2019 tampoco viene a cubrir y a resolver esta gran problemática. Ahí habían aspectos que se resaltaron, tanto la deuda histórica que se tiene con el magisterio por cuestión de planillas complementarias de crecimiento vegetativo, no van incluidos en ese presupuesto, la creación de nuevas plazas para atender los problemas de unidocencia, de bidocencia, el tema de mejoramiento de infraestructura, de pupitres, de material didáctico, de libros de texto, no van incluidos en ese presupuesto. Es necesario, es urgente que se haga una ampliación al presupuesto, como también en este anteproyecto no va ningún renglón presupuestario para hacerle un ajuste salarial a los maestros. Entonces ahí hicimos el planteamiento que se cree que se abra una línea presupuestaria, un renglón presupuestario, tanto para resolver toda esta problemática de infraestructura, de material didáctico, pagar la deuda que se tiene con los docentes, como también para que se haga un reajuste salarial a los docentes. Y es que destacar que el Colprosuma fue el único colegio magisterial que tuvo una participación amplia. Profesor Beniel Flores, usted explicó ante esta comisión de presupuesto, esta audiencia que fue partícipe en esta organización, en qué consiste esta propuesta salarial, la cual vamos a escuchar la exposición que usted hizo y luego usted nos explicará cuáles fueron las reacciones de los que estaban presentes. Hemos hecho una propuesta, la cual hemos denominado un pacto social por la escuela pública, donde hemos propuesto que nos sentemos todos los sectores involucrados en el tema educativo, como ser los maestros, los padres de familia, los alumnos, la Secretaría de Educación, el gobierno, los organismos cooperantes, y enlistemos, prioricemos todos los temas que agobian la educación de nuestro país y le busquemos las grandes soluciones en los grandes consensos. Como bien lo dijo el ministro de Educación, la aspiración de los docentes a nivel nacional es más que lo que se está proponiendo en este momento de los 3.000 lempiras. Esto pues debe ser objeto de análisis y luego sería la comisión y el Congreso Nacional pues quien tome la última decisión. Los maestros estamos muy comprometidos con la educación del país, cumpliendo, y aquí tenemos al ministro de Educación y el pueblo hondureño que es testigo, cumpliendo con más de 200 días los años lectivos. El 95% de nuestros docentes tienen el grado de licenciatura, otro gran porcentaje con grados de maestrías y de doctorados. Los maestros hemos tenido congelados nuestros salarios, hablando del sueldo base del año 2009, 9 años ya de tener congelados los salarios, lo cual del 2009 al 2018 hemos analizado una serie de factores que han impactado fuertemente la economía de los docentes, como ser el factor inflación, que hemos tenido una inflación acumulada
del 2009 al 2018 del 43.64%, lo que ha reducido el poder adquisitivo de los docentes en 3.197 lempiras. También hemos analizado el tema de evaluación. En el 2012 los maestros ganábamos, nuestro salario base en dólares era de $502.22. Ya para el 2018 nuestro salario base es de $406.58, con una disminución en nuestro salario de 2.320 lempiras. Al sumar estos factores, hemos tenido una reducción en el poder adquisitivo de 5.517.22 lempiras, lo que indica que el salario real de los maestros en este momento es de 4.346.54. Por eso la mayoría de los maestros estamos endeudados con los bancos, con las cooperativas, con toda aquella institución que nos da un préstamo. Los maestros tenemos que acudir a ellas para poder subsistir debido a la situación económica. El Estatuto del Docente en su artículo 49 dice que la hora clase de los docentes y el salario base será incrementado de acuerdo a los incrementos que se apliquen al salario mínimo. Del 2009 a la fecha se han aplicado una serie de incrementos al salario mínimo a los diferentes sectores, no hacia los maestros, que hemos estado excluidos de los incrementos al salario mínimo. Si esos incrementos se hubiesen aplicado al salario base del docente, que esos incrementos al salario mínimo en el 2010 fueron de 3.6, el 2011 de 11.6, el 2012 de 11.14, el 2013 del 6.1, el 2014 del 5.6, el 2015 del 6.28, el 2016 del 6.4, el 2017 del 8.9 y el 2018 del 5.5, si esos incrementos que se aplicaron a otros sectores se le hubiesen aplicado a los docentes, el salario base del docente en este momento debe ser de 17.000 lempiras mensuales. Por eso, como organización, nosotros hemos hecho una propuesta de actualización salarial. Esto indica que si se aplica ese porcentaje de 17.000 lempiras mensuales, lo que incluye que debe de ser de 717 lempiras por cada año que no se le aplicó un incremento a los docentes. Entonces la propuesta va a que el salario de base del docente pase a ser de 17.000 lempiras mensuales, lo que indicaría una actualización de 713.6 lempiras anuales por esos 9 años que no se le han aplicado, acumulados, que no se le han aplicado ningún incremento, ningún reajuste a los docentes. Esa es la aspiración del 80% de los maestros, ¿verdad? En este caso los maestros Colprosuma y de todo el magisterio a nivel nacional, que aspiramos que se incluya ahí un renglón presupuestario para que los maestros, ¿verdad?, reciban un reajuste salarial que bien merecido lo tenemos. Muchas gracias. Bueno, esa era la presentación de la propuesta salarial que hemos elaborado como organización, la cual presentamos ahí en el seno, en esa reunión con la Comisión de Presupuesto, ¿verdad?, donde al escuchar pues el anteproyecto de presupuesto también pedíamos que se incorporara un renglón presupuestario para que se diera un ajuste salarial digna para los maestros. Como bien lo saben todos los compañeros y lo hemos socializado con todas las bases del Colprosuma, esta propuesta parte de la ley, tanto de la Constitución de la República, del Estatuto del Docente, de factores como la inflación, la devaluación de la moneda y de los incrementos que se han aplicado al salario mínimo de otros sectores, no así del magisterio. Una propuesta clara que indica que el salario base de los docentes debe de pasar de 9.863 lempiras a 17.000 lempiras mensuales. En esto fuimos bien contundentes al expresar en la reunión que cualquier ajuste salarial debe de ir a impactar al salario base del maestro, no como se ha venido practicando en los últimos años, que se han venido ejecutando una serie de bonos que no vienen a impactar a los colaterales y al salario base de los docentes. Esta pues fue una propuesta muy bien recibida por los presentes, especialmente por el ministro de Educación, que expresó que
la propuesta hecha por el Colprosuma debe de servir como un parámetro, ya que refleja cómo el poder adquisitivo de los docentes se ha venido reduciendo y puede servir de parámetro para la actualización y los ajustes salariales para los docentes. Oficialmente, entonces, queda ingresada la propuesta de Colprosuma dentro de los actores que toman decisión. Uno es la Secretaría de Educación con su equipo técnico, el otro es la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional y la Secretaría más importante, la Secretaría de Finanzas, quien debe buscar los recursos necesarios para hacerle frente el próximo año a un reajuste de salario digno y justo para nuestros compañeros. Así, la ruta debe de seguir, la ruta debe de continuar, no vamos a parar hasta que nuestros compañeros tengan un reajuste a sus salarios y que actualicemos un poco la vida del docente en materia salarial. Hay que dejarle al magisterio claro, porque no podemos levantar falsas expectativas, porque hay que decirle que en el anteproyecto de presupuesto que tiene la comisión no existe un renglón presupuestario y no existe un tan solo lempira para ajuste al magisterio. Hay que dejarlo claro que no existe, compañero y compañera, un tan solo lempira para el ajuste al magisterio. Lo que el ministro de Educación estableció y dijo que en lo que él lleva como anteproyecto, pero él como ministro, no como comisión, es que se debería aplicar 300 lempiras hasta 300 lempiras como mínimo, pero también dejó claro, y ahí es donde inició Beniel, diciendo, el ministro dice que no es la aspiración del magisterio. Entonces, en ese sentido, la propuesta que se explicó y que se presentó en el Pleno, estando todos ahí juntos, es que nuestra propuesta tiene un origen, primero, fundamentado en los factores económicos, como es la devaluación, la inflación, y luego lo que es el incremento del salario mínimo, en esos tres pilares. Porque la propuesta que el ministro decía de los 300 lempiras, tampoco dijo de dónde lo había sacado o cuáles eran los fundamentos en los cuales lo basaba, y por eso él deja claro y dice, esta es una propuesta que no es la aspiración del magisterio. Y una vez que nosotros explicamos, sí decimos el porqué y de dónde viene. Entonces, dejarlo claro al magisterio, no hay en intenciones por parte del gobierno de la República un incremento salarial. Ahora, lo que parte después de esta reunión es que continuaremos nosotros discutiendo con todos los sectores de la bancada para ver si se logra que se abra un renglón presupuestario para ver si nos ajustan el salario el próximo año. Primero, decirle al ministro que en el caso del PROECO, solicitarle a la Secretaría por parte de la dirigencia es que debería de ese programa oficializarse. Esa sería la solución completa, porque siendo programa van a seguir teniendo el problema, entonces debería tomarlo la Secretaría y oficializarlo de una vez por todas y a los diputados pedirle en ese caso. Luego, en el tema solo tengo una pregunta al ministro. Cuando se hablaba que de un jubilado se pueden nombrar 2 o 3 compañeros, esos compañeros deberían de nombrarse permanente, porque es que tenemos un problema, que los nombramientos ahora todos son interinos, aunque el presupuesto esté ahí, aunque la estructura está ahí, lo siguen nombrando interinos, y eso ocasiona un problema para el profesor. Si se le nombra interino por 6 meses, 1 año, al siguiente año el profesor tiene problemas, y como lo decía Andrés, el problema aquí es que no solo es presupuestario de infraestructura, de tecnología, sino que tenemos un problema. Y es en la parte administrativa, o sea, los procesos que la ley establece deben de aplicarse tal como lo establece. Y luego Andrés decía, las juntas departamentales han desaparecido, y al desaparecer los nombramientos se hacen a discreción de los directores departamentales, lo hacen de acuerdo a ellos les parece, porque no están los organismos de participación, no están activados, y ese es un problema, ministro. Y lo otro es pedirle, cualquier ajuste al salario debe de ir a la base, porque si no vamos a tener el problema de los bonos, que ya lo hemos mencionado, lo que sea, pero debe de ir prácticamente a la base. Y
Para finalizar, nosotros siempre hemos propuesto, es tantas las necesidades del sistema educativo que lo podemos, si hablamos todo, aquí vamos a nombrar cientos de necesidades, y hemos planteado que todas esas necesidades las podemos resolver sentándolos en un pacto educativo donde todos los sectores pongamos lo que podemos. Nosotros como docentes vamos a poner lo que nosotros podemos y juntos vamos a ir resolviendo, no solo el Estado, no solo el gobierno, sino que aquí, pero esa negativa la hemos tenido. Hemos pedido que nos sentemos todos los sectores para pactar qué es lo que va a poner cada sector, pero nunca lo han querido. Así es que al final le toca solo al gobierno querer responder por todas las necesidades, por la negativa de no llamar a los sectores y sentarnos y resolver la problemática entre todos. Bueno, es que lo que Elías planteaba es lo correcto y es lo que se está planteando como organización. Pero sí, nosotros vimos el ambiente, parece ser que es positivo dentro de eso. Puede ser, o sea, hay un interés de los sectores del gobierno en conseguir ese presupuesto. Por eso la ruta de Colprosuma debe seguir apostándole al diálogo, a la concertación y a continuar avanzando en el proceso hasta conseguir ese espacio. Sí, ya vemos la voluntad por un lado, pero también solo la voluntad hay que agradecerla. Si nos quedamos solo con la voluntad, quizás no vamos a tener nada. Por eso no hay que quitar el dedo y hay que seguir avanzando en el proceso. Hay que ratificar, Roberto, que hemos dejado claro que cualquier lempira debe de ir a la base. Lo dejamos claro porque si no, regresamos a los dichosos bonos, como lo explicamos en la participación que tuvimos. Sí es importante recalcar que ese monto, no lo conocíamos, ministro, no es un tema que se ha discutido con la Secretaría de Finanzas, no son números que nosotros los tenemos. Sí es otro punto importante, ese dinero no está en el presupuesto general de la República como proyecto para el 2019. Habrá que analizarlo. ¿Cuáles serán esas acciones o el planteamiento del Colprosuma luego de escuchar a la viceministra de Finanzas al manifestar que el reajuste salarial no está establecido en el presupuesto del 2019? Ella lo ratifica lo que nosotros como organización hemos venido diciéndole al pueblo, al magisterio hondureño. Nosotros desde antes hemos dicho a nuestros compañeros, hasta estos momentos no tenemos presupuesto. ¿Y qué es que estamos haciendo? Es incidiendo para crear ese renglón presupuestario que nos permita. Creemos que la ruta está bien planteada, la estrategia a seguir debe de continuar, debemos de buscar ahora como organización el contacto con el ministro para crear una mesa de trabajo y buscar ahí de una vez por todas que en diciembre, tenemos todo noviembre, a diciembre tener ya listo un presupuesto para reajustar los salarios de nuestros compañeros. Bueno, es que observamos una contradicción entre lo que dice el ministro de Educación, porque el ministro de Educación expone un reajuste salarial en su anteproyecto de presupuesto de un ajuste salarial de 3.000 lempiras a los docentes, pero luego viene la viceministra de Finanzas y expresa que ese presupuesto no existe, no han dialogado, no ha sido consensuado. Pero algo importante de lo que logramos en esta audiencia es que se comprometieron tanto la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas y también la Comisión de Presupuesto a reunirse, ver si se hace una readecuación del presupuesto o una ampliación del mismo para poder hacer un tipo de reajuste salarial a los docentes en el país. Nosotros como organización pues seguiremos trabajando con las acciones que bien trazadas las tenemos, una ruta estratégica bien definida y sabemos que al final pues tendremos ya para el mes de enero un ajuste salarial digno para los docentes en el país. Bueno, yo creo que ella cierra el final y dice desconocemos ese presupuesto, nosotros como finanzas no lo tenemos, entonces lo que decíamos anteriormente no está en los planes del gobierno hacerle el reajuste al magisterio, pero también dejaron ahí claro que habría que sentarse, seguir dialogando y hay que obtener fe primero y además esperar que las acciones que nosotros tenemos a implementar a partir del día de ayer podamos ir sensibilizando y lograr que el gobierno de la República ajuste el salario, porque si igual somos trabajadores,
Somos seres humanos, somos hondureños con derechos, así como tiene derecho todos los demás, que exigirle al gobierno que debe de cumplir prácticamente. Aquí no estamos mendigando ni estamos pidiendo, estamos exigiendo se cumpla con la ley. Ellos mismos hacen leyes y al final ellos mismos las violentan. Bien, el mensaje final del compañero Roberto Troches como presidente de nuestra organización para todos nuestros compañeros de base que han estado a la expectativa y para el Magisterio Nacional. Decirle a nuestros compañeros, la ruta es la correcta. Colprosuma está dando los pasos idóneos y correctos para conseguir y tener ese anhelado reajuste a nuestros salarios. Por eso debe de mantenerse alerta y seguir a pie juntas, pero seguir correctamente la estrategia de Colprosuma. Su dirigencia debe estar clara que al final los que vamos a ganar somos todos si somos disciplinados. Entonces, a confiar en nosotros, a confiar en la dirigencia, a estar pendientes de nuestras informaciones, a estar pendientes de la ruta establecida por nosotros, que es la ruta correcta y exacta. Somos una organización ordenada y ese orden nos permite a nosotros que hoy es necesario desaprender el pasado para aprender el presente. Si no tenemos ese tipo de acciones, lógicamente nosotros en estos momentos, en los actuales momentos en que vive el país, no vamos a tener éxito. Es urgente, compañeros, entonces, que usted sea disciplinado y siga y tenga fe en la dirigencia y fe en la Junta Central y fe en todos sus líderes que están diseminados en todo el país a nivel nacional. Muchas gracias a nuestros compañeros invitados, a los compañeros que nos ven a través de nuestro programa. Decirles que el Colprosuma continúa en la lucha por este reajuste salarial. No especulemos, mantengámonos informados siempre de lo que nuestros compañeros vienen a decirnos a través de este medio. Como siempre, agradecerles a ustedes. Han quedado debidamente informados sobre lo que se llevó a cabo en esta audiencia de presupuesto y los compañeros ampliamente nos han informado ya sobre este tema. Agradecemos su fiel sintonía, compañeros. Nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches. El abandono de los niños y la pobreza extrema tiene un efecto devastador. 7 de cada 10 menores se encuentran desnutridos. El 75% de los centros educativos públicos con infraestructura colapsada. Más de 60,000 docentes en calamidad doméstica. A pesar de que un 95% posean grados de licenciatura y otro porcentaje con maestrías y doctorados. Esto nos ha convertido en el sector más golpeado. En los últimos 9 años devengando un salario de 9.863 lempiras con 76 centavos. No se puede hablar de paz y democracia cuando sufrimos discriminación. Ante esto, el Colprosuma exige un reajuste salarial apegado a la ley. La miseria del magisterio es culpa del gobierno. Al 2018, los docentes seguimos ganando el mismo salario del 2009, a pesar de todas las variables económicas que golpean las finanzas de los maestros. Y aún con eso, seguimos de pie, sosteniendo la escuela pública. Basta ya de palabras y discursos. Es hora de cumplirle a los formadores de patria. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Roberto Troches, presidente. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.